Ready. Listo. Let's go. Listo. ¿Estamos en vivo? Are we live? Yeah. Sí. Yes, we're. Yes. Ok. Buenas tardes a todo el mundo que está por allá afuera. Bienvenidos a la segunda sesión en español. La primera en español, la segunda sesión del día y la segunda sesión de las series de conversaciones de la Cumbre Global para Empoderamiento y Cultura, disculpen. El tema de hoy es Hip Hop y Educación, por eso me confundí. Y estoy muy complacida del panel que nos acompaña. Estoy muy complacida porque la primera sesión del día fue maravillosa, un panel también excepcional. Este no defraudará tampoco, o no defrauda. Y quiero conversarles un poquito sobre lo que estaremos haciendo en los próximos meses con estas series. Es justamente encontrarnos y vernos en este espacio para compartir nuestras experiencias y perspectivas y tratar de llegar a ciertos consensos para encontrarnos en algún momento en persona y hacer posible una cantidad de cosas que ya se irán hilvanando a lo largo de este año. Por parte del equipo de la cumbre, les agradecemos a todos los que están conectados, a todos los que se conectarán y verán esto luego también. Y quiero empezar presentando a nuestros fantásticos moderadores del día de hoy. Ella es una chica caraqueña, politóloga, maravillosa en muchas maneras. Lleva un proyecto educativo, formativo para MCs de batalla que se llama Cultura Lírica, acá en Venezuela. Por cierto, estamos desde Ciudad de México, pasando por Tegucigalpa, Bogotá, Caracas, Puerto Rico, Brasil y Barcelona, España. Bueno, Carolina es una persona excepcional que hace un trabajo muy duro dentro de lo que es el rap de batalla y la concientización de lo que se puede lograr a través del rap de batalla. El año pasado la vi manejar de manera impresionante a situaciones en torno a 69 MCs que formaron parte del proyecto del programa formativo Cultura Lírica, y ella será nuestra presentadora el día de hoy. El otro señor es todo un doctor y es de la Isla del Encanto, de Puerto Rico. Es una persona que yo quiero mucho y de la que he aprendido mucho en los últimos, no sé, 14, 15 años, justamente trabajando y viendo crecer el hip hop y viendo nuestros procesos personales y colectivos en torno a la concientización de lo que hacemos con el hip hop, con la historia y con la cultura. Para mí es un placer inmenso poder presentar a Luis Ángel Díaz Feliciano como segundo moderador de esta super ronda, así que ahora yo los dejo con ellos. Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. Esto es la Cumbre Global para Empoderamiento y Cultura 2020. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí de verdad es un placer enorme estar con todos ustedes, estar en este espacio. Como bien lo dice Apolonia, nosotros en Cultura Lírica comenzamos el año pasado con un proyecto hermoso y wow, para mí es un honor gigante pues tener además el placer de presentarles este foro con alguien que tiene una trayectoria tan prolongada como Luis Díaz en Puerto Rico, alguien que ha hecho tanto por el hip hop. Como decía, pues nosotros en Cultura Lírica vamos generando esa espinita, esa curiosidad por la gente que hace hip hop aquí,
para que se interesen más por temas sociales, para que se interesen más por darle propósito a sus líricas, por generar una carrera de verdad con planificación, con perspectiva de futuro. Y bueno, para eso estamos aquí, para ver qué podemos compartir con ustedes, qué podemos aprender todo lo que ustedes están haciendo a lo largo de Hispanoamérica. Y para mí, bueno, es un placer enorme entonces darle la palabra a Luis. Gracias, Carolina. Pues bueno, para mí, pues un honor que me permitan estar en este espacio como moderador. Y yo, en el tiempo que llevo trabajando en la cultura del hip hop como MC, también he estado activo al mismo tiempo, paralelamente como maestro de escuela. Mi formación, una formación académica en pedagogía, y pues yo ejerzo el magisterio desde hace más de 20 años. Lo que más me interesaría es que ustedes y nosotros pudiéramos hacer este intercambio de manera en que pudiéramos aprender de las experiencias que ustedes tienen a diario atendiendo las comunidades en las que ustedes impactan, y particularmente yo desde mi espacio medieval de educación carcelaria, allí académica en la escuela, pues quisiera también pues ver cómo estos dos mundos que forman parte de lo que yo hago siempre, pues vayan un poco más de la mano. Claro, siempre hay unos obstáculos y unas cosas que hacen que la academia no quiera mezclarse mucho con nuestra cultura, pero para eso yo quisiera que ustedes, pues en la conversación que vamos a tener, pues den luz sobre eso. Yo creo que deberíamos comenzar a introducir a los invitados. Carolina, si tú quieres continuar. Bueno, a mí me gustaría comenzar con una vecina de Venezuela. Me gustaría que desde Colombia, Diana Bella, nos diga qué trae ella para este foro, qué es esto de arte en resistencia. Diana. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Diana Bella, soy colombiana, soy rapera, licenciada en lengua castellana y aspirante a el título de magíster en educación en tecnología. Entre otras cosas de las que he venido desarrollando son investigaciones acerca de la historia del hip hop en Colombia, de las implicaciones políticas, tecnológicas, la incidencia social del hip hop pues en este continente, y particularmente el trabajo que yo realizo tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y particularmente la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, de sexismo desde el rap, con múltiples experiencias pedagógicas, unas en escuela y otras en procesos populares. Excelente. Buenísimo. Ahora, bueno, vamos a darle la voz a uno de los caballeros desde Honduras. Nos está acompañando el representante además de Generation Hip Hop en Honduras, MC Coco. Hola a todos, un saludo. Pues mi nombre es MC Coco, artísticamente, ¿verdad? Represento el arte de las calles y Generación Hip Hop Honduras. Pues igual como lo dijo Diana, un saludo por cierto a Dianita, tratando de trabajar lo que es la parte social por medio de la cultura hip hop, utilizándolo como un medio educativo, ¿verdad? Tratando de llegar a esos barrios que son muy vulnerables, donde hay muchas pandillas. Recordar que Honduras es uno de los países más violentos en el mundo. En papeles se ha reducido según papeles, ¿verdad? Según el gobierno, pero aquí todos los días hay muertos, y la edad que hay es de jóvenes, de entre 13 a 20 años, es donde más homicidios hay. Entonces, aquí con el proyecto El Arte de las Calles tratamos de trabajar esa parte en adolescentes para ver de qué manera el hip hop puede sacar a estos jóvenes en riesgo social.
Qué bueno, qué lindo. Bueno, seguimos entonces con los activistas. Ahorita un poquito con una representación más austral, tenemos desde Chile a Gabriela Fátima Rivera. Gaby, háblanos de ti. Hola, yo soy Gabriela Fátima, soy cantautora y rapera. Trabajo en distintas organizaciones sociales. Actualmente nos encontramos en un proceso de estallido social en Chile, lo cual ha generado por parte de la policía bastante represión, muertos y también personas que han perdido sus ojos. Porque la violencia está muy desatada por parte de la institucionalidad de la policía y bueno, la verdad es que ellos no reciben ninguna clase de castigo, entonces es sumamente importante mantener vivas las organizaciones sociales. Sumado a todo lo que pasó también con el COVID, fue sumamente importante tener ollas comunes para poder ayudar de alguna forma en el territorio mismo. Bueno, a través del hip hop nos hemos mantenido comunicando, sobre todo en la calle, en los espacios que se han podido dar dentro de pandemia un poco, porque como estamos encerrados, acá nos tienen en toque de queda ya ya va a ser un año que nos tienen con toque de queda, supuestamente debido al tema del COVID, pero son cuestiones políticas. Entonces, es sumamente importante mantener el trabajo social, territorial, vivo, y a eso es lo que me dedico junto a las pobladoras. También soy feminista, así que me gustaría mucho escuchar también mucho de lo que estaba diciendo Diana. Creo que es muy importante que generemos esta red latina y mundial donde nos podamos comunicar, porque el hip hop, para mí al menos, el sentido más importante tiene que ver con el barrio, no solamente con lo comercial, y es muy importante para nuestras juventudes que se presente todas estas personas que están haciendo tantas cosas a lo largo del mundo. Así que eso, espero que sea provechoso. Soy Gabriela. Perfecto. Pues ya hablaron muchos MC, o sea, nosotros los MC nos dan mucho el micrófono y tenemos suerte, ¿verdad? Pero también los otros elementos importan, ¿verdad? Me gustaría presentar entonces a otro de los elementos, que aquí tenemos el breakdance, entiendo, ¿verdad? Milwa, ¿verdad? Milwa Kosuma. ¿Cómo se dice tu nombre? Hola, sí, Miwa Kusuma. Ok. Saludos a todos. Mi nombre es Miwa, soy B-Girl desde hace 21 años. Empecé en el hip hop con el rap. Canté rap hasta 2007 y después seguí solo con el breaking. Empecé a organizar competiciones y eventos más como una búsqueda de traer oportunidades como las que tuve yo de viajar para afuera y tener acceso a más información y otras culturas. Y después vi la necesidad de hacer más trabajos sociales como para traer más jóvenes, más niños, como yo tuve la oportunidad. Y bueno, y desde entonces me he dedicado a eso. También soy feminista, soy la manager de Generation Hip Hop Brasil. Soy miembro también de la Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que es una organización nacional de todo Brasil de mujeres en el hip hop, donde nos organizamos para hacer festivales, hacer acciones, conversatorios y organizar y ayudarnos en todo lo que es la parte de empoderamiento de la mujer. Y bueno, es eso. Saludos a todos. Gracias. Y que también acaba de venir del foro anterior en inglés, o sea que Sí. en idiomas diferentes, nos estamos manejando. Sí, pero me siento más confortable aquí en el español, porque, bueno, fue el segundo idioma que aprendí. Me lo aprendí en Chile, porque viví en Chile casi 2 años, pero allá hace tiempo, eso, hace como más de 15 años atrás, viví en Chile un tiempo, en Santiago y San Antonio, y
yo perdí totalmente el acento porque antes hablaba como chilena, la gente me llamaba de chilena, de hecho. En Argentina me llamaban de chilenita y en toda Latinoamérica me decían chilenita porque tenía ahí todo el acento y todas las jergas, todo, decía todo, hablaba como chilena, total, porque fue donde aprendí el español. Y después O ahí sea, fui hablaba perdiendo ahí. pésimo. Sí, hablando, ¿cachai? ¿No? Sí o no, ya pues. Barbaridades. Y ahí fui perdiendo y viajando por Latinoamérica y fui agarrando un poquito de cada país y ahora ese es mi español de hoy, todo mezclado. Pues vamos a pasarle aquí el balón al otro lado del charco del Atlántico, ahí Esteban Marín, de España. Hola, buenas. ¿Cómo está la cosa? Muy bien. Lo primero, gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en estas redes internacionales. Nosotros cada vez estamos haciendo como más conexiones, ¿no?, con el otro lado del charco y siempre tenemos como la mirada muy puesta en lo que pasa allí. De hecho, los últimos proyectos que estamos haciendo casi tienen como mucho más de inspiración en Sudamérica que en Europa en muchos sentidos. Estamos haciendo mucha regeneración urbana, muchos proyectos muy parecidos a lo que están pasando en Perú y en otros países que están haciendo una acción de barrio, no solo entendida desde el hip hop, ¿no?, sino como un poco a nivel de comunidad. Nosotros estamos trabajando en un barrio de la periferia de Barcelona, que es la zona con más densidad de población de toda Europa. Y se dice como muy pronto, ¿no? Pues os podéis imaginar un poquito el tipo de barrio, con unas problemáticas muy parecidas seguramente a las que os encontráis, a las que nos encontramos todos los que estamos aquí, ¿no? El resto de personas que he hablado me sentí como muy identificado en cosas que decíais y me veo como muy reflejado, ¿no?, en cosas. Yo empecé pintando graffiti con 14 años, pero muy vinculado a mi comunidad, muy vinculado a asociaciones de vecinos, a movimientos, a organizar eventos, exhibiciones, graffiti, etcétera, etcétera. Y ha culminado todo en un proceso en el que en el barrio en el que estamos trabajando no había espacio para hacer actividades, no había espacio para hacer jams, no había espacio para hacer nada para los jóvenes y hemos construido un pequeño edificio con la gente del barrio y mañana inauguramos con nuestra primera jam. O sea que estamos como muy contentos porque mañana tenemos la primera jam en ese espacio, que era un solar abandonado para el uso de droga, para el uso de, en fin. Y mañana pues como lo hemos reconquistado ese espacio, ¿no?, para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces estamos un poco como en este tipo de procesos entre la arquitectura, el hip hop, el arte, un poco todo como mezclado, intentando darle valor al trabajo de los jóvenes, sobre todo, que es con quien más trabajamos, y estar ahí un poco aportando y ser agentes comunitarios de cambio, que eso creo que es un poco como lo más importante, ¿no? Qué bueno. Y ya está eso. O sea, dándole, en verdad, a la calle el hip hop, o sea, ese tema tan mezclado que está en la calle con el hip hop, pues qué bueno que se una además con la arquitectura. Bueno, nos regresamos acá al norte de América para hablar con una gran representante de todo lo que se está haciendo acá en México. Zoe Salazar, por favor, háblanos un poquito de ti. Hola, yo soy Zoe Salazar, estoy acá en México, en Ciudad de México, soy directora ejecutiva de Sujetos del Verbo y cofundadora junto con Danger, que Danger es el manager de Generation Hip Hop acá en México, y pues hacemos proyectos, soy gestora y productora a través de Sujetos del Verbo de proyectos culturales relacionados al hip hop y a otras oralidades. ¿Qué más les puedo decir? Estamos haciendo talleres, estamos haciendo Secretos de Sócrates, que es una liga de batallas importantísima en el mundo, que ya se hace también en otros países, y nosotros lo producimos acá en México. Además de muchos otros proyectos relacionados, hacemos cinedebates, hacemos siempre intentando hacer como un caballo de Troya, y donde se pueda filtrar contenidos, donde están los ojos y los oídos de los jóvenes, ¿no? El hip hop es la música, si no me equivoco, más escuchada en el mundo, entonces es el género más escuchado en el mundo, entonces ahí es donde tenemos, además de que tenemos la atención, tenemos también el lenguaje para llegar y para ser escuchados por los jóvenes, entonces es una gran responsabilidad. Y es lo que estamos intentando hacer, filtrar contenidos a través de plataformas y a través de proyectos culturales. Excelente, Zoe. A ver, y bueno, cerramos entonces esta ronda de presentación
con un amigo que yo quiero muchísimo, con además el representante del panel de Venezuela, el dueño de los discos acá, el señor Super QFX. Cuéntenme. Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí, compartir con personas tan increíbles como todas las personas que están en este panel. De verdad me siento súper honrado. Y bueno, humildemente yo soy Super QFX, DJ, productor, ingeniero de audio, postproductor audiovisual, DJ de la Batalla de los Gallos, que por cierto es hoy la internacional. He participado con muchas bandas y por decirlo así, con muchos proyectos interesantes, lo que ha pasado aquí desde que empezó el hip hop en Venezuela. Y bueno, nada, o sea, siempre en realidad ha sido para mí un gusto el hecho de poder transmitir mi conocimiento a nuevas generaciones. Y ya por ahorita puedo decir que es la sexta, séptima vez en la que me tocan grupos de personas que se unen por diferentes causas en un sitio a darle clases, emprendimiento y conocimientos a chicos que están empezando en todo esto del hip hop. Y yo he intentado desde mi conocimiento buscar las herramientas facilitadoras, tanto sean digitales como análogas, como lo que sean, para poder facilitar el emprendimiento y el entendimiento de cómo usar la tecnología para que los nuevos productores, los nuevos MCs y los nuevos, no sé, DJs, B-Boy y todo lo que necesite el hip hop puedan emprender en el mundo actual, tanto para las redes sociales como para el mundo de lo que es ya la publicación de un disco, y prepararlos para que no estén perdidos en todo esto, ya que por más que nosotros seamos muchos los que queremos hacer el buen hip hop y llevar la palabra de hacer la cultura, son muchos más los que quieren ver esto como una empresa maligna para exprimir a los muchachos y sacarle dinero. Entonces yo me estoy asegurando con la creación este año de una disquera de facilitarle a los muchachos y a las personas y a los artistas incluso que ya están consolidados, las herramientas que le hagan falta para que tengan todo lo necesario y sean profesionales en el arte del hip hop y puedan también beneficiarse tanto económica como personalmente con hacer su arte. Entonces, bueno, eso es un poquito de mí. Buenísimo. Bueno, hay algo que siempre está presente cuando se habla del hip hop y es el tema de la calle. Ustedes en cada una de sus presentaciones siempre dicen hip hop, calle, hip hop, calle, hip hop, calle. Y hay muchas maneras de interpretar eso. Esteban hablaba de cómo se crean proyectos que tienen que ver con expresiones de arte, ya sea hip hop, con arquitectura, con promoción, con formación. ¿En qué punto ese contacto de ustedes con la calle los llevó a la necesidad de crear educación, a la necesidad de crear proyectos de impacto social? Porque por ahí, o sea, es como un hilo que los une a todos ustedes. A mí me gustaría saber como un poquito más de eso. ¿Quién comienza? Comienza Migua. Sí, ya estaba preparándome ahí para, Lo vi todo. para poner mi audio. Bueno, en mi experiencia, yo digo así por mí aquí en Brasil, que cuando empecé no teníamos así clases, no habían proyectos, no había nada. Yo empecé por interés propio, porque andaba de sketch, tenía unos amigos que cantaban rap, y así conocí el rap, y en uno de los shows de rap conocí el breaking, y ahí me quedé ahí enamorada de los dos por un tiempo. Y fue todo un proceso así muy largo para tener conocimiento. Tuve mucha suerte de conocer personas que me enseñaron de la historia, de la importancia de entender eso como una cultura, porque en aquel tiempo eran todo visto como marginales y tal. Y el cambio que hizo en mi vida, el hip hop trajo e hizo en mi vida, me hizo ver cómo era importante que otras personas tuvieran la oportunidad de conocer este arte y también tener una posibilidad de futuro, ¿no? Como una esperanza de algo,
porque para un chico en la calle, en los guetos, es muy difícil, o sea, imaginar tener no sé, una esperanza de algo en la vida, ¿no? Y sobre todo ver como profesión. Eso decía recién en el otro panel, de lo importante que es que ellos entiendan que no es solo un hobby, es algo que puedes cambiar tu vida, puedes volver una profesión, algo que puedes trabajar con eso y vivir de eso, ¿no? Y viendo por ese motivo que empecé ahí a hacer proyectos, trabajar en proyectos sociales, más que nada por traer esa oportunidad, ¿no? De que conozcan a la cultura hip hop y también tengan acceso a alguna cosa que pueden cambiar sus vidas. Entonces, de mi parte fue pensando en eso. Yo, por ejemplo, siempre he mostrado mi historia. Yo les decía, mira, yo viajé para más de 20 países, aprendí a hablar español, inglés, hoy hablo 3 idiomas y, ¿sabe? Tuve la oportunidad de conocer mucha gente, varias culturas diferentes y todo eso fue el hip hop que me dio. Fue todo el hip hop que me trajo todas esas oportunidades de hacer conexiones con gente de todo el mundo, que es algo que, bueno, ahora tenemos ahí las redes sociales, pero antes era imposible. O sea, en el hip hop yo tenía eso, pero la gente que no era del hip hop se impresionaba de ver. Ya que está silenciada. Sí. A ver. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto. Ah, bueno, lo siento. ¿Dónde estaba? Me perdí ahora. Estábamos hablando de que tú te sentías conectada con el mundo y Sí, veías con que toda la eso... gente del mundo, porque imagínate, donde eso solo es hip hop, no he visto eso en ninguna otra cultura, donde yo decida mañana irme a India y tenga ahí una casa de alguien que me va a recibir y que es amigo de no sé quién y uno recibe en su casa como si fuera hermano y ya lo conociera de siempre. Yo siempre he recibido miles de gente en mi casa de todo el mundo y siempre ha sido eso, es realmente una comunidad, es algo único y que yo no veo en otras culturas, ¿sabes? Entonces es muy lindo eso y siempre que puedo tener la oportunidad de contar esas historias y mostrarles las posibilidades que el hip hop puede darnos. Eso motiva mucho, ¿no? A vivir, a seguir, a intentar, a tener un sueño, a tener un propósito en la vida. Y es por eso que quise empezar con esos proyectos sociales. Está muy bien, qué bello. Y a ver, ahora vamos a hablar también, porque en el hip hop también hay mucho de ser contestatario, de rebeldía, y aquí han hablado muchas del tema de ser activistas en el feminismo. Y a mí me gustaría saber como un poquito más de cómo están mezclando eso. Por ejemplo, Diana habla de que ella lleva su forma de vida al hip hop, y que quería como saber más o menos cuál es la respuesta que estás teniendo. Tú hablas de paz en un país que ha vivido durante mucho tiempo sumergido en guerra. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo es el feminismo para alguien para una mujer que hace hip hop en Colombia? Hola, bueno, muchas gracias por la pregunta. Con respecto al feminismo, al rap y al hip hop, lo primero decirles que antes de hacer parte de cualquier movimiento social o de defender cualquier postura política o social, yo fui rapera. Yo hago parte de la generación de raperos que creció como símbolo primario desde el rap. Es decir, que el rap y el hip hop se convirtieron en el hilo conductor de todo lo que hacíamos. Mi barrio es uno de los barrios en los cuales nació el hip hop, es el barrio Santa Rosa, aledaño al barrio Las Cruces. Esto representa no solamente la pertenencia identitaria al hip hop bogotano, sino también la legitimidad, que en ocasiones muchos académicos que vienen de formación ortodoxa y se convierten después
de la formación ortodoxa académica en raperos no tienen. Yo creo que la legitimidad es una base fundamental para poder hablar, ya sea desde el feminismo, desde la política, desde la resistencia. Antes de ser activista, antes de ser feminista, soy rapera y eso es algo que me va a acompañar hasta el último día de mis vidas, de mis días. Lo primero. Lo segundo, con respecto a la legitimidad y la militancia política, social y desde el feminismo. El hecho de tener esa legitimidad en el hip hop me ha permitido ocupar cargos representativos como ser la primera coordinadora del Festival Hip Hop al Parque, el festival más importante de hip hop de América Latina, o ser la primera juez de la Red Bull Colombia en toda su historia durante 13 años, entre otras cosas. La legitimidad es un escalón fundamental para poder profesar cualquier, llámese teoría, ideología o lo que sea. En mi caso ha sido el feminismo como una militancia también muy activa desde hace ya 12 años, desde el momento en que decidí ser mamá y muy acompañada por los movimientos feministas. Sin embargo, yo sigo siendo rapera, sigo haciendo rap y a la vez, digamos, de acercarme a la reivindicación del cuerpo de las mujeres, de la necesidad de poder hablar de nuestras historias, de nuestras reivindicaciones desde el rap, que ya tiene esa legitimidad, y a su vez también poder reivindicar el acceso a los derechos fundamentales, como lo es la salud, el trabajo, la educación, desde un rap legítimo. Es un camino no más fácil, pero sí más efectivo, porque cuando uno viene de la academia y se vuelve rapero al final con el objetivo de dar un mensaje, a lo mejor el sector académico y el sector que no conoce un poco la fuerza identitaria del rap, te van a comprar ese discurso. Pero en mi caso no es un discurso, en mi caso es una reivindicación de vida, porque yo vengo de base, yo soy una mujer de origen popular, de barrio, rapera, y desde esa postura reivindico la necesidad de la equidad en los derechos de las mujeres, la posibilidad de caminar las calles y habitarlas sin violencia, y la posibilidad de hablar en un país donde están asesinando a diario a líderes sociales. Así que un poco esa es la relación entre el feminismo, el hip hop y la resistencia. Buenísimo. Gabriela también hablaba de que actualmente en Chile está este tema de la represión que está teniendo toda la gente allá, y que aún así ellos se mantenían súper activos en la calle generando actividades igual de formación. Gaby, ¿cómo estás viviendo eso en estos momentos? Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta pandemia para ustedes? La verdad es que ha tenido altos y bajos, porque también de múltiples formas nos han tratado de encerrar, y eso generó aquí en Chile, y bueno, me imagino que en todos los países, pero aquí hay mucho trabajo en la calle directamente, hay mucho comercio ambulante. Y resulta que los únicos lugares que pudieron durante esta pandemia abrir fueron los grandes supermercados y las grandes cadenas. Entonces eso generó un debilitamiento de los recursos en el barrio muy fuerte. Entonces la forma en la que hubo que trabajar fue netamente más directa, generando cosas sobre todo para los abuelos, que fueron los más afectados con el tema, porque son las personas que más se ven afectadas por el tema del COVID, porque mueren por el tema de sus defensas, pero también a un nivel psicológico están bastante estresados. Entonces ha habido que ayudar a algunos abuelos que están solos en su casa, y eso ha significado tener que ir a comunicarse con los vecinos y vecinas, pero de manera directa, casa por casa, más o menos averiguando qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces esta sociedad lo que potencia es el individualismo. Entonces tenemos que luchar contra ello, y eso es uniéndolos, sobre todo los jóvenes, para poder encontrar las soluciones en nuestro propio barrio. Por ejemplo, yo trabajo con Distrito 9. Distrito 9
somos puros raperos, pero que en un determinado momento, viendo cómo estaba el barrio, y claro, y viendo cómo estaba el barrio, los chiquillos deciden postular a la junta de vecinos. Entonces vienen, se hizo pasacalles, se hizo una campaña bien bonita y finalmente Jaime se convirtió en el presidente de la junta de vecinos y desde ahí se pudo hacer un montón de trabajo territorial. También yo trabajo en las escuelas de cultura urbana, que llevamos talleres a distintos lugares del país y también llevamos acá a la OSA, al barrio mismo, y se generaron cosas bastante bonitas con vecinos y vecinas que no son del ámbito hip hop, pero que ahora nos están respetando y nos están viendo como sujetos válidos también para utilizar ciertos cargos, como concejales o otras cosas, porque lamentablemente, yo soy más bien anárquica, pero lamentablemente necesitamos gente en todos los frentes, porque si no, no vamos a poder transformar nada. Tenemos que unirnos. Al final, todos somos distintos y somos distintas, pero tenemos que encontrar los puntos de unión, porque si no, no vamos a poder transformar las cosas y es necesario transformarlas porque es demasiado injusto. Hay personas que tienen demasiado y hay otras, o sea, hay personas que tienen obesidad y hay otras que están muriendo de hambre. Entonces somos los únicos que podemos transformar. Así que tenemos que tomar cartas en el asunto y apoderarnos de todos los espacios posibles y bueno, eso es al menos lo que estamos tratando de hacer con varios y varias personas que están a mi alrededor. Si cambiamos un poquito lo que nos toca, el territorio que está cerca de nuestra vida, transformamos el mundo. Así que tenemos que poner todo nuestro poder ahí. Claro. Zoe asiente porque a ella también le gusta mucho el tema de la formación y lo hace a través de cine talleres y de otro tipo de encuentros en la calle, de encuentros en donde utiliza el hip hop para, me dice, para dar cabida a otras oralidades. Zoe, cuéntanos un poquito de lo que hacen ustedes. Cuéntanos de la variedad de actividades que hacen desde sujetos del verbo. Sí, bueno, en mi caso yo considero que fue un poco distinto. Acá yo empecé a relacionarme con los proyectos y con el impacto que tiene el hip hop a través de Danger, porque Danger ya lo hacía desde hace muchos años. Yo en realidad me considero muy en pañales todavía en este ambiente, pues, ¿no? Pero, bueno, en pañales, pero ya tengo más o menos 7 años trabajando con los proyectos. A mí me maravilló el impacto o sea, eso fue lo que me unió a este movimiento. Perdón por los cohetes, pero acá es Día de la Virgen y están tronando cohetes muy duro desde toda la noche, entonces perdón si escuchan el ruido, pero a mí me maravilló justo el impacto que podía tener, porque desde que me empecé a involucrar en esto, Danger ya estaba llevando a cabo proyectos en barrios. Por ejemplo, había uno muy hermoso que era intervención en parques o en áreas verdes, digamos, de los barrios, en donde esas áreas verdes estaban totalmente abandonadas por la delincuencia, en estos puntos rojos, digamos, de la ciudad de Tijuana. Entonces, se empezó a llevar a cabo que se reunían grupos de gente que estaba involucrada de alguna manera en el hip hop y se hacían limpieza de los parques, se conseguía pintura y se hacía graffiti, se hacían murales, se hacían concursos de break, se hacían concursos de freestyle. Entonces, esto se popularizaba y además venía como la apropiación del espacio, ¿no? O sea, como que la gente ya respetara esos espacios, que la gente pudiera estar en esos espacios en comunidad compartiendo, y eso se me hizo muy, muy hermoso, y entonces me hizo involucrarme como en estos proyectos. Además, yo también ahorita que decía que el tema de la profesionalización de los proyectos, ese es algo justo que yo también acabo de terminar un taller
con 25 chicas y chicos de diferentes áreas de hip hop y algunas que no están tan relacionadas porque había hasta cineastas, bailarinas, raperos en su mayoría, pero todos buscando la profesionalización y yo pues me he formado en el camino, pero también soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, entonces me ha servido mucho esto como para ir agarrando, ir detectando cuáles son como las áreas necesarias para profesionalizar un proyecto. Y eso es algo que yo creo que he venido a aportar a este proyecto que hacemos acá en México, que es como que darle digamos, una faceta de profesionalización, pues, ¿no? Llevar a cabo proyectos más grandes, trabajar con instituciones, trabajar con empresas privadas, y hacer más grande el movimiento, ¿no? Eso también es muy importante, yo creo. Otra de las cosas que me gustaría, justo ahorita que dijiste, culturales, nosotros hacemos un proyecto que se llama Improversadores acá en México, que es una mezcla o un enfrentamiento entre raperos, en su mayoría, o diferentes oralidades. La tradición, por ejemplo, acá que están los versadores tradicionales, es algo muy hermoso ver cómo se filtran contenidos, como la sabiduría también popular y tradicional de los versadores, que es algo que existe, que son los antecesores también, ¿no? Acá del rap. ¿Cómo puedes mezclar esas dos cosas y llegar a dos públicos, por ejemplo, a públicos familiares, e involucrar a toda la familia que esté viendo un enfrentamiento de rap y de poesía tradicional, por ejemplo, ¿no? Y además que también tiene como que su parte del baile en las dos, en la tradición y en la modernidad, digamos, ¿no? En el hip hop. Entonces hemos hecho enfrentamientos en donde involucran rap y verso o poesía tradicional y breakdance y una pareja también, por ejemplo, de baile tradicional. Y son cosas, o sea, ver cómo la gente, los abuelos, los chamacos también, digamos, los jóvenes se paran y van a diferentes tipos de escenarios, es algo muy bonito y algo que creo que ha impactado mucho también, pues, ¿no? Acá de este lado. Perfecto, me encanta. Me encanta eso, además de hacer que haya un encuentro entre lo que es el hip hop y lo que es otras maneras de utilizar el verbo, de utilizar la palabra. Eso es hermoso. A ver, ¿qué tiene que decir MC Coco? ¿Qué tiene que decir Esteban y Super QFX sobre esto? A mí me gustaría mucho saber cuál ha sido la experiencia de Esteban y de MC Coco. Ajá, please. Bueno, pues nosotros en Honduras, retomando las tres preguntitas que habían hecho, la calle ha sido nuestra maestra, pues, en lo que es hip hop. Pero lo que nos orilló a hacer esto de una manera responsable social, pues fue de que, por ejemplo, en mi barrio, si yo no me hubiera metido al hip hop, seguramente estuviera muerto, o seguramente fuera un pandillero o un drogadicto. Entonces, al ver este tipo de cosas en nuestros barrios, ya que toda la mayoría de la movida aquí en Honduras son en barrios bien calientes, que le llamamos aquí, donde más aglomeración de raperos hay, igual de grafitis, de grafiteros o breakdance, son de barrios súper calientes. Entonces, a raíz de esto y de nuestro primer viaje que fue a la ciudad de Guatemala en el 2008, que fuimos a un verdadero festival de hip hop donde había talleres, un día para cada elemento, que de hecho ahí fue donde conocí a Miwa. Eso nosotros lo quisimos replicar aquí en Honduras, solo que dándole ese toque social, ¿verdad? No solo el entretenimiento como lo conocemos el hip hop, sino que llevando también la responsabilidad social a los barrios, pues. En el caso de nuestro proyecto, tenemos comprobado de que el hip hop salva vidas, ya que, por ejemplo, tenemos colegas que trabajan en zonas muy vulnerables en San Pedro Sula, por ejemplo, que fue la segunda ciudad más violenta en el mundo. Me da pena decirlo, pero es una realidad.
donde ellos se van a meter a barrios que son bien calientes, o sea, que ahí mandan más un fierro, una pistola que una autoridad gubernamental o seguridad, pues. Entonces, esa ha sido una de las ventajas que hemos utilizado aquí con el hip hop, que podemos llegar a estas zonas a trabajar con jóvenes, a tratar de educarlos por medio de esta bella cultura, ¿verdad? De decirles de que es mejor agarrar un micrófono o una lata de aerosol que agarrar un arma. Y así es como lo hemos venido haciendo desde hace 10 años. Entonces, en ese aspecto, creo que la movida sí la movida hip hop como cultura, creo que sí es muy, muy real, pues, o sea, en el tema de prevención, en el tema de que sí se puede sacar jóvenes de lugares muy vulnerables en riesgo social ellos, pues. Claro, claro. ¿Cómo ha sido para ustedes esta experiencia en España? Sí, un poco lo mismo, ¿eh? En realidad, seguramente no tenemos por suerte esos niveles de violencia, ¿no? En los barrios de aquí o en los guetos de aquí en Barcelona, pero las problemáticas son muy parecidas en ese sentido, sobre todo a nivel de joven o a nivel de vulnerabilidades de estos niños y de estos jóvenes. Y un poco recogiendo también, ¿no? Igual lo mismo, ¿eh? De las preguntas anteriores, hay un tema que siempre me ha parecido muy interesante y es que empiezas a pintar graffiti, o al menos en mi caso empecé a pintar graffiti con 14 años y estoy construyendo un parque ahora mismo, ¿no? Y es como un poco cómo vas de este punto A a este punto B, ¿no? Cómo a través del graffiti te involucras en la comunidad e intentas llegar no solamente a la gente que practica el hip hop, que también, no solamente sino un poco cómo mejorando tu vida mejoras un poco la de los demás. Y esa es gran parte de nuestro trabajo. El 90% de nuestro trabajo es este, ¿eh? Utilicemos el arte, utilicemos el graffiti, el hip hop o la arquitectura. Al final, gran parte de mi trabajo ahora mismo se centra en esto. Me ha recordado mucho al proyecto que estaba comentando Zoe antes, de esos espacios marginales que se recuperan a través del hip hop, a través de la arquitectura, a través de este tipo de proyectos. Y en la profesionalidad, lo mismo. También me veo muy identificado en el sentido de que necesitamos instituciones fuertes que nos representen y que creen referentes un poco para las siguientes generaciones. Nosotros creamos la primera fundación de arte urbano que hay en España, un poco por este motivo, al final, ¿no? Porque instituciones de arte contemporáneo, instituciones de según qué otras manifestaciones artísticas hay muchísimas, pero fundaciones, sindicatos, plataformas de nuestro sector hay muy pocos. Y necesitamos eso para defender los derechos y para profesionalizar a los jóvenes y profesionalizarlos también un poco a nosotros, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, por suerte, estamos profesionalizados y nos dedicamos a ello. Pero estas plataformas son súper importantes para que también los jóvenes tengan esos referentes y les puedas acompañar a que se profesionalicen y sea una salida real a esas problemáticas, ¿no? Que encuentran. Y un poco, sí, súper resumido, es eso, pero me parece como súper interesante los proyectos y me veo muy reflejado en lo que dicen los compañeros. Buenísimo. A ver, QFX ha hecho también un puente súper interesante entre lo que es aquí en Venezuela la vieja escuela y la nueva escuela, y siempre va como llevando esa semilla de hacer necesaria la profesionalización de la nueva escuela. Q, cuéntanos un poco de este tema de formación que has traído, de lo que estás haciendo en este año de pandemia con tu label. Bueno, fíjate, voy a rescatar varias cosas que dijeron que me parecen bien importantes y que justamente he intentado rescatar con los grupos y las oportunidades que he tenido de darle ese profesionalismo, clases, dígase, herramientas a los muchachos a los que he tenido la gran ventaja de poder llevarles la palabra del hip hop, por decirlo así. Se hablaba de la legitimidad y de dónde vinimos y de dónde venimos como tal en el hip hop. Por lo menos yo, una de las cosas que más he tratado de luchar con la nueva generación, porque estamos hablando de una generación que solamente escucha trap o que conoce, por lo menos en Venezuela, conoce el hip hop desde Cancerbero para acá. Entonces yo dentro de mí yo decía, pero ¿cómo no conocen a Apolonia?
¿Sabes? ¿Cómo no conocen a bandas tan importantes de Latinoamérica como Boca Floja, como Luis Díaz con Intifada? O sea, ¿cómo no los conocen? Y yo intento, dentro de las muchas oportunidades que he tenido de dar clases, por lo menos la primera vez que tuve la oportunidad de dar clases a un grupo de 300 muchachos fue hace como 12 años. Y yo lo que me sentaba y les explicaba era, sí, muy chévere, en aquella época se escuchaba una de las bandas con las que yo trabajaba, que era Guerrilla Seca, y se escuchaba infinidad de bandas a nivel de Latinoamérica, y en aquella época era el Dirty South lo que existía. Entonces todos estaban pendientes de hacer lo nuevo. Pero yo me sentaba y les ponía documentales y les hablaba de cómo pasaba el hip hop, cómo empezó el hip hop, cómo pasaron las cosas desde los primeros B-Boys y las primeras batallas que pasaron en Nueva York, hasta cómo empezó en Venezuela en los próceres el hip hop, y cómo vino DJ3 y Bostas Brain y con Apolonia a ser la primera banda que pasaba en Venezuela como mainstream, como tal. Y en la actualidad, con el año pasado, con un proyecto que se llama Lírica, también traje a los primeros MCs de Venezuela y los juntaba para recuperar esa legitimidad, porque si no, siento que si nosotros no rescatamos nuestra historia como hip hop, simplemente vamos a ir tapándola y poniéndole capas una encima de la otra, y se quedan los que cultivaron y los que hicieron las bases tan abajo que simplemente se ve la última capa. Y a mí me interesa que todos como empresa y como en universidad de la vida que somos con el hip hop, tengan ese conocimiento de que existieron unos cultores y unas bases importantes que hay que rescatar. Además, también quiero rescatar esto que dijeron de que el rapero de universidad no existe en realidad. O sea, puede estudiar y puede aprender y puede saber muchas cosas y no existe. Pero por lo menos a mí me parece que si no existe, he tenido la oportunidad de trabajar, por lo menos tengo un buen ejemplo, un amigo que, bueno, ya es mi amigo, pero fue mi alumno en la primera vez que di clases. Él viene de uno de los barrios más peligrosos de Venezuela, que es Katia, y él de verdad empezó conmigo llegando a las clases de verdad con lo mínimo que tenía, y ahorita trabaja ya con de las mejores bandas de Venezuela. Se convirtió en un profesional del audio al punto de que trabajó haciendo doblajes con una de estas series nuevas que se llama Ricky Morty, que es una serie animada muy buena, y él empezó viendo clases conmigo, y que yo sepa que él ya llegó a ese nivel, ya para mí lo logré, o sea, y eso es lo que yo quisiera que todos los cultores lograran, que sus alumnos lleguen a profesionalizarse con lo que hacen, que si empiezan como de repente un MC y no logran de repente ser un rapero famoso o hacer una carrera, de repente logren dar clases, o si son un arquitecto, y se los decía en las últimas clases que di, si de repente empiezas como en sí y terminas siendo un arquitecto, puede replicarse eso que pasó en España, termina siendo el que construye el complejo para que haya eventos de hip hop. Entonces eso para mí es bastante importante, y de verdad, y ahorita con todo lo que ha pasado con el COVID, lo que he intentado es hacer talleres gratuitos. Yo estoy trabajando con una marca estoy intentando trabajar con una marca que se llama Cerato, y ellos tienen software gratis. Entonces, para mí, cuando yo empecé, era imposible, como que, o sea, yo me acuerdo que en el momento en el que decido trabajar con producción musical, yo digo, ¿y en dónde empiezo? En aquel momento comprar un MPC era algo demasiado costoso, eran algo, y además no se conseguía aquí en Venezuela. Entonces era como, ahorita que están estas nuevas generaciones, que existan programas que son gratis y que hacen 10 veces más lo que hacían cuando yo empecé. Para mí lo más importante ahorita es darles esas herramientas y decirles, mira, con esto puedes grabar, mira, con esto puedes hacer un instrumental, con esto puedes de repente empezar a hacer tus bocetos y más adelante llevarlos a la pared, o con esto tienes las primeras instrumentales con las que vas a poder empezar a dar tus primeros pasos de baile. Y abrir esos espacios con la tecnología, que yo siento que de verdad está de nuestro lado en el hip hop, para facilitarnos la forma de hacerlo cada día más fácil, pero también con mejor calidad. Sí, yo estaba preguntándome, porque esto del hip hop, como nosotros lo tratamos, o sea, hay tanto rap, ¿verdad? Que el rap aquí, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, para uno hacer rap, tiene que competir con Calle 13, con Vico C, con
Bad Bunny, con Daddy Yankee, con Don Omar. Es más, no quiero seguir hablando que me deprimo. Pero, ¿cómo uno llega a un espacio del cual uno no es, a un barrio, y uno va formando, ¿cuál es la experiencia de ustedes llegando a un espacio donde ustedes van a trabajar con una población particular con la que ustedes no se criaron, en el barrio donde ustedes no son necesariamente? ¿Cómo uno hace ese acercamiento? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen con esa situación? ¿Y qué obstáculos ustedes como que encuentran en ese proceso? Yo quiero contar una experiencia yo de lo que está diciendo Luis. Mira, en el caso de Honduras, lastimosamente tenemos nidos de pandillas, o sea, hay pandillas, en un mismo barrio tenés hasta 3, 4 pandillas distintas. Recuerdo que para un Graffiti Live, que es el nombre de la parte en el graffiti del Festival Arte de las Calles, nos tocó ir a un par de barrios así bien calientes, donde nosotros siempre tratamos de hacer todo legal, ¿verdad? Conseguir los permisos de las paredes, donde se van a pintar y todo eso. Resulta ser que siempre llevamos seguridad de la Policía Nacional. Llegamos a un barrio y nos salieron 2 pandilleros. Pues primero un niño, o sea, un niño, vení, ¿quién es el encargado? Ya va uno. Fíjate que te hablan ahí en la esquina. Y uno va a la esquina y ya te salen tatuados, hasta sin menospreciar el tatuaje, ¿verdad? Solo que tatuados con números y letras, ¿verdad? Y a un señor, porque ya era bien mayor, mira, me dice, ¿qué vienen a hacer? Y no, venimos a hacer graffiti de manera artística, etcétera. Recuerdo que eso fue un par de meses después de que había sido el golpe de Estado aquí en Honduras, que socialmente se había dividido bastante nuestro país. Pues al final me tocó hablar con ellos y me dice, mira, deshacete de la policía y nosotros te vamos a cuidar. ¿Cuántos artistas andan? Yo había traído, recuerdo, varios artistas grafiteros de Centroamérica, de los colegas centroamericanos y hasta estadounidenses. Y resulta ser que al final tuve que correr a la policía porque si o eran los artistas o nos mataban ahí, pues. Y al final ellos nos terminaron cuidando. Suena bien feo y a la vez bonito porque todavía estamos aquí, pues, con vida. Pero sí es un poquito complicado cuando llegas a un barrio donde no te conocen a querer predicar con lo que a uno le gusta, pues, o sea, es de tener también una precaución ya en el sitio, pues, porque como les digo, aquí hay bastantes pandillas y ese es uno de nuestros mayores cánceres aquí en nuestra sociedad, aquí en Honduras. Y cuando nos tocó eso, ahora nos reímos, ¿va? Porque imagínate que hasta comida nos mandaron los pandilleros para los artistas, pues, o sea, que al final ellos sí lo vieron esto de una forma bien distinto a como lo ve, por ejemplo, el Estado, ¿verdad? Que es quien está obligado, sería el obligado a apoyar este tipo de iniciativas urbanas, pues, como un medio de prevención, pues. Pero en esa ocasión sí fue una pandilla, imagínate, la que nos cuidó y la que nos dio comida para artistas, pues, que estábamos ahí adornando su barrio, pues. Sí, si alguien más quiere añadir algún... Sí. A mí me gustaría agregar dos experiencias cortas que me pasaron. Me pasó en la primera escuela esta con la que daba clases. Fue súper interesante porque yo tenía dando clases alrededor de 7, 8 meses y la escuela quedaba en un barrio que se llama, bueno, o sea, queda cerca de un barrio que queda en la parte del Valle aquí en Caracas. Y bueno, yo venía de clases, porque yo estudiaba muy lejos de ahí y me acuerdo clarito que vengo y claro, tenía que pasar parte del barrio caminando solo para llegar a dar la clase y estaban los 300 muchachos esperándome y literalmente me robaron llegando a la clase, o sea, y no pude hacer nada, o sea, me robaron, me acuerdo, los audífonos con los que yo trabajaba y con los que tocaba, me robaron hasta un reproductor de música con el que venía, y no es que venía así con las cosas puestas, no, pero me quitaron el bolso y me amenazaron con cuchillos y yo simplemente dije, bueno, este es el costo de hacer el hip hop como te gusta y querer hacerlo en un sitio tan complicado como este.
Y aquí compartiendo con lo que le pasó a Coco, también nos pasó que una vez fuimos a dar un taller en una cárcel a varios presidiarios y literalmente me sentí más seguro ahí que en otros sitios en donde he dado clases. Y fue muy loco porque de verdad, o sea, los muchachos, yo decía, no, me hace falta un enchufe y me lo aparecían inmediatamente. Y era así como, aquí hay todo, pero es una situación muy tensa y muy compleja. Entonces, claro, es esa parte de la legitimización de hacer lo que te gusta y hacerlo porque de verdad, o sea, sí, te pones en riesgo, pero la satisfacción de saber de que esos muchachos ahorita te los consigues en la calle y te dicen que están trabajando en una empresa de audio o están trabajando haciendo música y viven como beatmakers o viven como en sí, es inigualable. Sí, no sé si alguien más quería añadir sobre ese tema. A mí, súper breve, un comentario me gustaría. Yo también he visto, yo no he impartido porque no soy rapera, pero he estado ahí de oyente mientras Danger imparte talleres justamente en cárceles para menores, donde los delitos son homicidio en su mayoría, y son chicos de 17, de 20, que entraron menores de edad a la cárcel, ¿no? Para menores. Y justo algo que me ha impresionado mucho es eso, como que el rap comparte de cierta forma, cuando tú llegas y les hablas en un lenguaje que ellos entienden perfectamente y además genera un respeto, hay como ciertos códigos. Entonces yo he visto también ese proceso en el que ellos por sí solos, algunos lo ubicaban, algunos no, y fue como que, ok, y tú nos vienes a dar algo además, herramientas para pasar aquí el rato de una manera más agradable, porque también ellos están encerrados, bueno, en ese caso, no en el caso de los barrios, pero en el caso de la cárcel, están como que un poco sin muchas posibilidades, ¿no? Entonces les estás dando algo que pueden hacer durante ese proceso y además que les puede servir como herramienta para cuando salgan también. Y algo muy bonito es ver cómo se van quitando como esas miles de capas que tienen y que para no mostrarse, ¿no? Y cómo el rap los ayuda a empezar a tumbarse, digamos, esas capas y a mostrarse de cierta forma. Son herramientas muy interesantes y que a mí me han maravillado también cuando las he observado. Además de estos espacios así urbanos de marginación, pues también tenemos en nuestra sociedad gobiernos que son bien represivos y también funcional dentro de ese contexto. Pues le añade más atención a nuestra tarea de nosotros, hacerlo de nosotros, a ver si alguna de las compañeras, Diana, tal vez Gabriela o Milva, nos pueden decir algo sobre su experiencia. Contarles que este año, el 20 de julio, lanzamos una canción que se llama Militares. Esta canción la lanzamos de la mano con un abogado, defensor de derechos humanos, que también es rapero, se llama Manuel Garzón. Y esta canción lo que narra son hechos victimizantes realizados por parte de las fuerzas militares en Colombia. A raíz del lanzamiento de esta canción, las fuerzas militares, o sea, por parte de militares activos, recibimos mensajes, más de 5.000 mensajes amenazantes, y este caso se denunció tanto en las entidades judiciales como en la Fiscalía en Colombia, como en todos los procesos internacionales de defensa de derechos humanos. De hecho, hago parte de una red que está ubicada en Barcelona, que se llama Ciudades Defensoras de Derechos Humanos. Gracias a todo el trabajo artístico, a las plataformas artísticas, yo siento que eso nos salvó la vida. En todo caso, el Estado nos ofreció una medida de protección que nosotros rechazamos, porque la medida de protección era acompañamiento policial. Y en estos momentos en Bogotá hay una gran movilización social debido al abuso policial, ya que el pasado 9, 10 y 11 de septiembre la ciudadanía se movilizó por el asesinato de Javier Ordóñez, que era un abogado que fue asesinado a manos de la policía en un CAI, en un espacio de detención inmediata,
y la policía en estos momentos está siendo muy observada por temas de abuso policial, ya que en las movilizaciones de septiembre, a manos de la policía, ya con cotejo de balas, de dónde salieron las balas salieron de armas de la policía y hay 12 asesinados en Bogotá. O sea, en Bogotá ocurrió una masacre el 9, 10 y 11 de septiembre a manos de la Policía Nacional. Entonces nosotros rechazamos esta medida de protección, eso entre otras anécdotas. Contarles también que cuando yo llegué a coordinar el Festival Hip Hop al Parque, yo le recibí el cargo a un compañero que fue asesinado de muerte y tuvo que viajar a Estados Unidos a refugiarse porque algunos grupos que no podían o no pasaban las convocatorias y querían presentarse en la tarima de Hip Hop al Parque, no lo lograban y le amenazaron. Cuando yo llegué a coordinar el festival, recibí también ciertas intimidaciones, sin embargo, siento también que como esa identidad de ser rapera y de contar la experiencia o el rigor del barrio, me facilitó un poco la comunicación con la gente. Yo en estos momentos ya no hago parte del festival por una decisión política, estoy trabajando en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, es una decisión política, social, ideológica como activista y de todas maneras pues son otros los trabajos que se hacen allí. Este año nos aconteció pues la amenaza por parte de las fuerzas militares, sin embargo siento que el hip hop nos ha salvado la vida, no solamente porque nos dio una perspectiva de vida, sino que literalmente en mi caso el hip hop permitió una visibilidad para poder denunciar la amenaza de los militares, al igual que tener un diálogo con aquellas fuerzas que intentaron amenazar cuando llegué a coordinar el festival de hip hop al parque. Bueno, a mí me parece que Gabriela tenía un turno, ¿verdad? Pero quería preguntarte, Diana, antes de que te vayas, lo que estás haciendo ahora, ¿de qué trata? Porque dijiste que dejaste de hacer la coordinación del evento de Hip Hop al Parque. ¿De qué trata lo que estás haciendo ahora? Luis, en estos momentos yo trabajo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y trabajo directamente con víctimas del conflicto armado y con estrategias pedagógicas para trabajar en memoria histórica en comunidades de Bogotá. Ese es el trabajo que estoy haciendo ahorita. Bueno, pues, Gabriela, ¿verdad? Creo que... Una cosa. ¿Cómo? No, Gaby. Yo iba a comentar algo. Acá existe una institución que se llama CENAME, que es el Servicio Nacional de Menores. Y la verdad es que es una institución que ha tenido muchísimos problemas, es dirigida a nivel estatal, pero hay algunos hogares, por ejemplo en Hualpén, donde niños han desaparecido, pero han desaparecido a un nivel tan grande que ya ni siquiera están en los registros, ya simplemente no existen. Desaparecieron, ya no está su ficha de nacimiento, no existe su número, no existe nada. Y bueno, yo cuando fui niña, tuve una infancia muy complicada, a mí también me salvó el hip hop. Y cuando llegué allá, lo primero que pasó fue, yo andaba con ropa de colegio, me robaron, la primera noche que dormí ahí, la ropa interior, así, porque tenía unos sostenes muy bonitos. Y fue complicado porque había que estar todo el rato peleando, pero el hip hop, como yo cantaba, me permitió comunicarme con las chicas. Hicimos un grupo bien grande y al final los unimos entre todas y yo era la rapera y me pedían siempre que les cantara. Y después algunas se pusieron a escribir también. Pero yo siento y creo, estoy absolutamente convencida de que el hip hop lo que hizo fue democratizar el arte y llevarlo a las calles y llevarlo a todas las personas. Y el arte es un lenguaje que se comunica con las emociones y que se comunica con aquello que no es solamente racional, sino que también es emocional y espiritual. Y por ende nos puede sanar en diversas maneras. Yo he visto con mis propios ojos cómo el hip hop le ha permitido a hombres
hombres y mujeres que estaban sumamente metidos en las drogas, salir de ellas y darle un sentido a la vida, porque creo que una de las cosas más tristes que viven las personas que son pobres o que nos llaman pobres tiene que ver con que todo su tiempo y su energía vital se va tratando de generar dinero o para poder pagar la renta, para poder pagar algo que al final no le da un sentido profundo a sus vidas, que no genera felicidad. En cambio, el hip hop y el arte sí, y creo que es fundamental que encontremos ese sentido y poder dárselo a otras personas, porque no todo es dinero, porque no todo es capitales, es ropa, no todo es objetivo y tangible, sino que hay cosas más profundas y más importantes que son las que nos mantienen vivos. Entonces creo que por eso es fundamental utilizar el hip hop como herramienta de metodología, porque es una herramienta que se conecta con las emociones y con el arte y por ende con lo más profundo y real de cada una de las personas. Hola, yo quería comentar algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. ¿Se me escucha? Ay, perdón, sí, se me cortó. Es que bueno, estoy en el celular y tengo que cambiar la pantalla como para poder ver los demás. Lo siento. Y como dijo ella, mueve mucho eso de las emociones de uno. Yo digo de mi experiencia, por ejemplo, yo conocí el hip hop, era muy niña, muy joven, tenía 12 años, que fue cuando empecé a cantar rap, y yo encontré en el hip hop así como ¿cómo se dice? Un refugio, como un lugar donde pude encontrarme, donde pude sentirme segura, ¿no? Y en el rap, por ejemplo, en mi casa, vengo de una familia asiática que no se habla de nada, que no se discuten las cosas, y entonces yo no sabía de las cosas, yo sufrí, ¿cómo se dice en español? Ay, se me fue la palabra. Acoso sexual cuando era niña. Entonces yo no entendía bien cómo era la cosa, no sabía que estaba mal, si estaba bien, mis papás no me hablaban de nada, o sea, y en el rap encontré las respuestas de las preguntas que tenía, ¿no? Entonces empecé a ver las cosas que estaban mal, yo tuve ahí acceso a drogas, a un montón de cosas, incluso prostitución me ofrecieron cuando yo era muy pequeña, y porque ahí salí de casa y fui a vivir en los barrios muy peligrosos y ahí tuve acceso a todo lo peor, y fue gracias al rap que yo no me metí en nada de eso, porque yo siempre escuchaba ahí las cosas que estaban mal y todo eso, eso me educó, fue mi educación, fue el rap cuando yo era niña, y después fui creciendo y fui teniendo ahí oportunidades de conocer otras culturas y otras cosas también, empecé a bailar breaking y todo, y yo siempre digo a la gente, sí, salvó mi vida de varias formas, y ahí tuve, después de grande, así yo tuve la oportunidad a través de mi experiencia poder salvar la de otras personas, o al menos darles ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, hoy día hablo abiertamente sobre eso, antes no, hasta el comienzo de este año yo no hablaba de eso con nadie, porque era algo muy fuerte, que me tocaba mucho, y, y buscaba siempre formas de cómo decir que el hip hop me salvó, y hoy tengo muy claro, después yo cumplo 35 años la semana que viene, y ahí tuve muy claro todo lo que hip hop realmente hizo en mi vida. Eso no solo la parte artística, pero principalmente de mi persona, ¿no? Que me hizo la persona que soy hoy, la profesión que tengo, que ejerzo, de todo lo que hago, que fue todo el hip hop, ¿no? Entonces, por eso para mí la educación es extremadamente importante, porque sin tener acceso a educación a través del hip hop, que es algo que tenemos mucho hoy día, gracias a Dios tenemos
algunos lugares no tanto, pero por ejemplo en Brasil sí hay muchos proyectos sociales, hay muchos proyectos de varios tipos, de todos los tamaños que puedas imaginar, hay muchas organizaciones grandes que actúan en eso, pero cuando yo empecé yo no tenía nada de eso, y tal vez si hubiese tenido acceso a un proyecto así, mi infancia podría haber sido un poquito menos difícil, ¿me entiendes? Y de otras personas también. Yo conozco a muchas chicas, por ejemplo, que dejaron de bailar o que dejaron de cantar y con el tiempo descubrimos que era porque sufrió violencia en la casa, no sé, hay una gran DJ que fue la mejor DJ de la historia aquí de Brasil y dejó de tocar, y años después descubrí que, pero hace muchos años, ella dejó de tocar, no sé, hace 18 años, algo así, o 20 tal vez, no sé, y ahí supe que era por su marido, que no la dejó tocar más. Entonces antes no teníamos toda esa información, no teníamos ahí grupo de mujeres también para trabajar en esas cuestiones, y también por la lucha y empoderamiento de la mujer, que son cosas que tenemos hoy. Por eso para mí así es, yo siempre digo que el hip hop sí salvó mi vida, y por eso la educación para mí es extremadamente importante para seguir colaborando para salvar otras vidas también, y que otras personas también puedan tener oportunidades mejores, ¿no? De huir de todo eso malo que hay ahí en el mundo. Escuchando a mis colegas aquí, me duele un montón saber todas las dificultades que pasan en sus países, porque yo tuve la felicidad de visitar algunos de esos países, pero yo digo siempre, aquí en Brasil la gente reclama mucho, pero somos muy afortunados que aquí no tenemos muchas cosas, ya mejoramos, ya pudimos evoluir y crecer, y que en algunos países veo que todavía es una lucha. Y bueno, y aquí me pongo a disposición de la gente, incluso en el chat, la gente que nos está viendo ahí, de que si necesitan apoyo para cualquier cosa ahí, cuenten conmigo, porque eso somos una comunidad, somos hermanos, y estamos aquí para apoyarnos en todo. Bueno, ya llevamos 1 hora y 20 minutos aquí en esta conversación, está chévere. De ahora para abajo yo creo que podemos fluir en la manera que ustedes quieran. Si ustedes quieren contestar preguntas que ya pasaron y se les quedó algo de decir. Yo tengo una pregunta más y me gustaría pasarle el micrófono a Carolina para que torture el testigo, ¿verdad? Pero Esteban, allá en España, el Estado español ha estado censurando a los raperos, a los MCs, y incluso amenazándolos con meterlos a la cárcel. Yo tuve la experiencia de conocer a Pablo Hasél allá en Venezuela y de grabar con él un tema, y pues me gustaría ver cómo eso te ha afectado a ti en lo que te interesa a ti trabajar, o cómo se refleja eso en tu área. Sí, de hecho tuvimos, más allá del tema de los raperos, a nivel de graffiti y de arte urbano, tuvimos un caso de censura hace poco sobre... hubo un evento en Barcelona alrededor del tema de Black Lives Matter, cuando tocó, y se pintó un mural alrededor de las muertes que se hacen también en España, porque en España la policía también mata, especialmente inmigrantes. Y hubo un mural alrededor de este tema, y la misma organización, que es una empresa privada, que es como toda otra movida, ¿no?, aquí en Barcelona, que gestiona esos muros, censuró el mural. Y hubo como gran parte del movimiento de graffiti de la ciudad de Barcelona que se revolvió contra esa figura, y ha derivado precisamente en una plataforma para intentar que el ayuntamiento no pueda censurar murales, no pueda censurar según qué cosas, porque aquí en nuestro país también hemos tenido muchos casos de censura, no solamente en el rap con Pablo, sino con Valtoni y con otros raperos, ¿no?, que han habido, que están en el exilio o que han tenido pues, sus problemas con la ley. Eso a nivel de muralismo y a nivel de otros temas también han habido muchos casos de censura últimamente, más de los que seguramente puede parecer. Incluso cuando pintas temas políticos, han habido últimamente bastantes murales alrededor de la figura del rey, que está como envuelta en esta polémica, ¿no?, de tal.
y ya no solamente la misma administración, sino a nivel de mural, la misma gente de la calle a veces interviene sobre un mural para censurarlo, pero bueno, es lo que estás expuesto, ¿no? Cuando pintas en la calle. Y sí que han habido muchos casos, pero aquí en Barcelona, por suerte, hemos aprovechado el nuestro de graffiti para establecer un debate con el ayuntamiento para cambiar precisamente las normas que permitieron hacer esa censura. O sea que esperemos que derive en algo un poco, ¿no? En alguna cosa que esté bien y que no vuelva a suceder un caso tan flagrante, porque el mural simplemente denunciaba unos hechos que además están probados por la justicia, tampoco estaba especulando. O sea que fueron como unos hechos muy concretos. Está silenciado, Esteban. Okay. Sí, está. Creo que va, Carolina, te dejo a ti el piso para que metas mano ahí. Bueno, a ver, escuchándolos a ustedes, leyendo a Wilber C4, que insistentemente escribe en el chat de Facebook por donde nos estamos viendo, él insiste mucho en hablar sobre las nuevas generaciones. Ustedes tienen un recorrido maravilloso en el hip hop y han hablado muchas veces de cómo el hip hop ha salvado sus vidas. Yo lo he visto con gente con la que trabajo muy de cerca, como es el caso de los Free Beat, como es el caso de otros hip hoppers que han entendido que a través del hip hop tienen una nueva oportunidad en la sociedad. Sin embargo, nosotros como cultura lírica nacimos justamente porque queríamos como reinsertar esa parte de interés por lo social, de interés por ser un poco críticos a lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? Y quería saber si eso es algo que se repite en sus países, si ustedes están viendo que en estos nuevos talentos que están emergiendo ahora hay ese interés por describir el entorno, por ser parte incidente de manera positiva en lo que es el entorno, o si estamos viendo cosas que yo veo mucho acá en Venezuela, que es que en las batallas simplemente están intercambiando solo insultos y hasta ahí se queda, ¿no? A mí me gustaría agregar algo. Ojo, aquí hay... No, termina, Carolina. No, termina, Carolina. La idea. No, eso, no son todos, obviamente. Yo he visto batallas que parece que son debates filosóficos, una cosa hermosísima, y otros son debates químicos, debates de ingeniería, una cosa impresionante. Pero sí hay como mucha incidencia en el tema de hacerlo como simplemente un intercambio de insultos. ¿Eso también lo ven ustedes o sí ven como ese interés por ir y por escrutar lo que está sucediendo en el entorno de cada país? Rescatando lo que dice Carolina y algo que decía Migua, y que C4, por cierto, que es uno de los primeros MCs de Venezuela, está en el chat diciendo, las nuevas generaciones, hay un problema que yo considero que es grave y que yo lo he intentado atacar cada vez que me siento con un chamo que sé que tiene o poco tiempo o que es nuevo, y es que en verdad se están preocupando mucho más por ser famosos que buenos ejecutantes. Entonces les preocupa más el hecho de tener 10.000 seguidores en Instagram, 100.000, 1 millón de seguidores en Instagram, que en realidad la calidad del trabajo que están soltando. Entonces yo he conseguido y he tenido problemas con raperos que de verdad me gusta lo que hacen y me dicen, mira este tema que hice, la cosa, y lo queremos publicar y queremos que llegue a Spotify, queremos publicarlo y hacerle un video. Y cuando le digo, ajá, ¿y quién te hizo el instrumental y toda la cosa? No, es que la bajé de internet. Y yo digo, ok, está bien, para hacer proyectos y para empezar a maquetear,
pero es necesario dentro de las complicaciones que lleva el hecho de que hay que invertir en una producción y todo esto, es necesario buscar alternativas y bajar y hacer comunidades que puedan de repente los productores facilitarles algunas instrumentales, algunos MC. ¿Por qué? Porque nos pasó hace muy poco a Carolina y a mí en el proyecto Lírica que tenemos un MC muy bueno y le íbamos a grabar un videoclip y cuando íbamos a subir la canción a las plataformas digitales, la instrumental era de internet y él no nos había dicho nada. Entonces esas son cosas que están pasando muy seguido en todas partes, no solamente aquí en Venezuela, o que de verdad no entienden que esto es una profesión y que tiene ciertas leyes y ciertas problemáticas legales de derechos también, de derechos de autor, de derechos que hay que entender y que tienen que estudiar para poder hacerlo incluso mejor. Y no es que sea un rapero de libro por hacer eso, sino que se preparen, de que tengan el suficiente conocimiento para poder hacer que eso llegue a la gente, pero que además tenga la calidad que hace falta y que no se lo vayan a bajar porque usó una instrumental de un pana no sé, de Indonesia que la hizo y la subió y la puso como gratis. Pero en realidad los derechos de autor son importantes tanto para él como para los demás. Pero entonces esta problemática de que sean más famosos en vez de ser buenos MCs es un problema porque empieza desde el punto de las batallas. Que en las batallas simplemente se sienten buenos por pegar 3 rimas e insultar mejor al otro, y las batallas de MC son algo mucho más complejo. De hecho, dentro de mi propio proyecto, yo tengo un nuevo concepto de batallas y de hecho lo llevé mucho a lo que se hizo en el proyecto Lírica en el año pasado, que es que las batallas de freestyle no tienen que ser simplemente batallas de insultos. Entonces, por lo menos lo que yo planteé en el proyecto Lírica como idea era que fueran literalmente se planteara una problemática social, como por ejemplo la basura en tu comunidad y cómo la podías resolver, incluso freestyleando con el otro y ayudándose entre los dos a resolver la problemática. Uno planteaba el problema y el otro era la solución. Entonces, básicamente era como una batalla de 1 contra 1 en lo que se podían insultar, porque sí pueden hacerlo, porque es freestyle, y uno era el problema y el otro era la solución. Entonces se tenían que atacar y entre los dos en un tercer round conseguían una solución juntos. Entonces esas son el tipo de cosas que me parecen que son interesantes, nuevas y que de verdad hay que hacer en esto que ahorita está dando muy fuerte, que son las batallas de freestyle y es en la que estamos ahorita teniendo el foco del rap como tal. Entonces, esas son algunas ideas, pero es importante atacar mucho eso de no ser famosos, sino buenos ejecutantes, desde mi punto de vista. Yo quisiera agregar algo. Lo primero es, yo en estos momentos estoy desarrollando una investigación acerca de la incidencia, las condiciones, las causas y los efectos de la tecnología en el hip hop y de la tecnología también como un instrumento para que el hip hop anime la movilización social. Y cuando tú hablabas de las redes sociales, del uso de ciertas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, como son las redes de almacenamiento digital, pues virtuales, pero también en contraposición a nuestra época, yo soy de la época del cassette, del disco, del culto, del hip hop como una especie de culto, por eso también siento en cierta medida una responsabilidad en el estudio, en la disciplina de su investigación y en la interpretación también desde unas letras que honren el hip hop como una especie de religión. Entonces yo siento que esa pregunta por cómo hacemos para utilizar las herramientas, digamos, nuestra generación que se ha preocupado por la educación y el hip hop, cómo utilizamos estas herramientas tecnológicas o estas herramientas, de hecho, creativas como es el freestyle, para generar entornos educativos, para que el freestyle se convierta en una herramienta educativa. El año pasado tuve la oportunidad de ser juez de la Red Bull Colombia y al final estuvo Maritea como una de las finalistas y yo siento que hacer presencia en estos espacios con nuestros conocimientos en cierta medida transforma un poco. Como, o sea, yo les
plantearía esta pregunta. ¿Cuáles son los retos un poco tecnológicos, educativos, que nos quedan a nosotros, a quienes estamos en este foro, para capturar la atención de esas nuevas generaciones y de la escuela? Porque en la escuela, si uno se pone a mirar, hay niños. Yo tengo un hijo de 12 años que su herramienta más cercana de interacción en tiempos de cuarentena ha sido Fortnite, ¿sí? Que entonces eso representa un reto también de cómo habilitamos unas herramientas, porque ya esta generación no tiene el cassette, no tiene los encuentros desde el breakdance en las calles, en las esquinas, que nosotros sí tuvimos y que nos educó y nos entregó unas herramientas para hacer del hip hop un movimiento cultural. Estas generaciones tienen una concepción muy distinta del hip hop como cultura. Por eso es que hay una preocupación muy insistente por la moda, por el número de likes, por el número de seguidores. Pero ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuáles son los retos de nosotros? Yo siento que nos tenemos que retar, porque es fácil uno decir, el freestyle no sirve, las redes sociales no sirven, la tecnología no sirve y vamos a hacer hoppers reales con el cassette. No, o sea, ¿cómo nos retamos también a llevar este mensaje de educación y hip hop, de educación, activismo, feminismo a esas nuevas generaciones? Yo siento que eso es una pregunta que a veces me preocupa, porque me siento muy mayor en muchos entornos, porque soy mayor, porque tengo 35 años, pero además de eso, porque siento que es una pregunta que nos reta. ¿Cómo le hacemos para que el hip hop como culto, como cultura, como una especie de algo sagrado de religión, llegue a otras generaciones? Miren, tenemos ya hora y 36. A mí me parece que Gabriela iba a comentar algo también, y está buena esa pregunta. Y yo quería proponer también que Carolina hablara de su experiencia con el proyecto que ella tiene con jóvenes utilizando el freestyle, ya que estamos en esa vía y que ya que estás aquí también sería bueno que tú también dijeras, pero que tengan presentes esos elementos Claro. para poder organizarnos y que nos dé tiempo a decir lo que Yo nos le falta. quería preguntar a mi hijo, escuchando a Diana sobre los retos de la tecnología, yo le quería preguntar a Migua el cómo ella siente ese reto, porque, bueno, ahora los jóvenes también están mucho menos tiempo en la calle, mucho más tiempo conectados a una pantalla, ¿no? Y, y el break es 100% algo que se da en las calles, entonces sientes que ha perdido espacio el break para, o sea, como expresión cultural, porque por otro lado entonces empieza a ser algo visto como un deporte olímpico, o sea, que vamos a tener presentes en las próximas Olimpiadas. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cómo es la movida con el break? No, de ninguna manera, porque así en el breaking la gente, bueno, la nueva generación es eso, es toda conectada, están ahí todo el día en el celular, tienen todos acceso ahí, no digo todos, porque por supuesto hay mucha gente que no tiene acceso a internet todavía, tiene muchas dificultades, pero en lo general la gente sí tiene. Se mantuvo muy conectada, la gente del breaking sobre todo, y tuvieron varias batallas online ahora en ese periodo de pandemia, y incluso yo participé de algunas como juez o cosas así, hice unos lives también para motivar a la gente, porque mucha gente se puso muy mal porque, por ejemplo, cuando se canta o algo así, uno puede encerrarse ahí a escribir letras ahí forever, para siempre, pero en el breaking no, tenemos la necesidad de bailar, de hacer algo, y dependiendo de dónde uno vive, no se puede. Yo, por ejemplo, en mi caso no puedo practicar, es muy pequeña, no tengo espacio como para poder practicar, tengo que salir. Entonces ahí empecé a hacer ejercicios en la casa, cosas que podía hacer ahí para mantenerme ahí activa. Y también
yo lo que siempre, lo que comenté mucho en mis lives era también acerca de eso, de que tenemos ahí, hay que ver también los lados positivos de eso todo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en el breaking tenemos la costumbre de siempre estar con gente todo el tiempo, de practicar juntos, de hacer cosas juntas y con eso ahí tuvimos la oportunidad de cómo conocerse más, ¿no? La gente no tiene mucho esa práctica de practicar solo, de estudiar sus técnicas y todo eso. Entonces, ahí la gente tuvo esa oportunidad ahora en ese momento. Y bueno, hablando de la parte de tecnología, yo no critico. Yo he visto así, vi los comentarios que hizo el chico, vi como una crítica, como si nosotros fuéramos esas personas que se preocupan con esos números. Y por Dios, yo desde que empecé en el hip hop no teníamos eso, o sea, era una cosa realmente mucho menor, no teníamos esa visibilidad, y tampoco buscábamos nada de eso. Y eso siempre he dicho, yo nunca empecé, hoy día la gente empieza en el hip hop ya esperando cosas. Por ejemplo, hay esos chicos que ahora están esperando por las Olimpiadas y tienen ese sueño de ser un deportista y quieren ganar medallas y quieren hacerse famosos. Hoy día es así, pero cuando yo empecé, lo único que quería era tener algo, encontrarme, tener un lugar donde me sentía segura, que no tenía en la casa, y nunca esperé viajar todo el mundo, nunca esperé ser famosa, nunca esperé nada de eso. Eso simplemente sucedió, porque la cosa se dio. Entonces, yo me sentí ofendida cuando leí que era como si nosotros fuéramos así, ¿me entiendes? Y estoy segura de que todos los que están aquí invitados hoy tienen propósitos mucho mayores que ganar seguidores o cualquier cosa así. Todos nosotros ahí somos todos activistas, somos todos luchadores de nuestros derechos, que es lo que menos tenemos aquí en Sudamérica, para ser bien sincera. O sea, la gente solo ve la parte bonita, la gente solo ve el glamour, ¿no? Pero hay toda una lucha que sé que cada uno de nosotros estamos haciendo, y veo muy injusto de que nos digan que no estamos haciendo nada por la juventud, porque sí lo estamos haciendo. Yo lo hago desde que empecé en el hip hop hace más de 20 años y seguiré haciendo. Y bueno, y ahí tiene mi Facebook, tiene mi Instagram, como quiera. Si tiene dudas acerca de lo que hago yo, bueno, venga a conversar conmigo, pero no veo muy injusto eso de decir que no estamos haciendo por la juventud, porque sí lo estamos haciendo, y mucho. Y estar aquí hoy, por ejemplo, es también pensando en eso. Ese congreso, ese conversatorio aquí hoy es justamente para eso, para traer soluciones, para discutir lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, para motivarnos, para crecernos juntos, para apoyarnos, para crearnos una red para tener más fuerza entre todos nosotros. Es para traer ideas para gente que está ahí necesitando ideas de cosas que pueden hacer. Es eso, para conocernos, para conectarnos. Y solo lo que estamos haciendo aquí hoy ya estamos haciendo para la juventud, ya estamos haciendo ahí para todos. Es eso, lo siento, me enojé. No te enojes, no te enojes. Son, bueno, comentarios que nos pone a reflexionar de cómo la gente está consumiendo la información que nosotros ponemos a disposición, ¿no? Creo que es solo eso. Gabriela quería decir algo, me dice Luis. Sí, creo súper interesante la pregunta que hizo Diana, pero creo que está súper en nuestras manos. Tenemos una cultura que es multidisciplinaria, que es súper importante que se une. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Training House, que se está haciendo aquí en Chile, y que ha sido por el tema de la pandemia, se ha utilizado videos. Entonces, ¿qué es lo que hacen con este video? Se divide en tres la pantalla. En una pantalla está alguien rapeando, en la otra pantalla está alguien haciendo el beat, y en la otra pantalla está alguien bailando.
Entonces yo creo que es súper importante para fortalecer la unión entre las diversas ramas, porque eso es lo más maravilloso de nuestra cultura. Y aparte porque profesionaliza el espectáculo, lo vuelve más atractivo. Entonces creo que tenemos que seguir encontrando formas creativas de unir las diversas ramas del hip hop para potenciarlo tanto profesionalmente y también visualmente, que resulta atractivo para las personas. Así que yo creo que a veces es bastante, o al menos a mí me pasa, es bastante deprimente que, no sé, pues, se muestra un foto y tiene 1000 me gusta y es lo que llama la atención, y algo que es de vital importancia tiene 5 me gusta y nadie lo comenta. Pero por eso tenemos que seguir insistiendo, porque lamentablemente todo lo que es más espiritual o con un contenido más fuerte no suele ser potenciado, pero tenemos que seguir porfiando. No nos queda otra alternativa, así que yo creo que una de las cosas que podemos hacer es seguir buscando formas creativas de unir las diversas ramas del hip hop y así profesionalizarlas y también unirlas. O sea, no puede ser que estén buscando vistas por internet, siendo que hay tanto beatmaker que podría incluso regalarte un beat. Entonces hay que generar las instancias donde nos encontremos y no perdamos la fe. Eso. Eso, muy bella esa manera de cerrar el comentario. Yo creo lo mismo. Además, yo creo que las cosas, aunque en el momento de lanzarlas a redes tengan pocos likes, igual van generando un impacto y van cambiando conciencias y van cambiando visiones y van cambiando proyectos de vida, y uno se entera como luego cuando te dicen 2 años después, tú me dijiste tal cosa y a partir de eso empecé este proyecto. Y yo creo que el hip hop en sus diferentes expresiones puede hacer eso en muchísimas personas. Yo quisiera agregar algo, no sé si hay un momentico para decirlo. Exacto, porque me gustó muchísimo lo que planteó Diana. Lo que planteó Diana lo quiero responder, o sea, porque de verdad me gusta cuando siento ese interés en la tecnología. Porque de paso, yo ahorita en 3 semanas cumplo 34 años y a mí me ha tocado también pelear con la tecnología y entenderla y asumirla, pero esa ha sido como mi misión. Yo siento que dentro del hip hop ha sido el punto en donde yo necesito que, y aquí les digo, esta es la respuesta básicamente, de cómo nos vamos a la tecnología y cómo llegamos a lo que está pasando ahorita con los muchachos que van y ven a Travis Scott en una presentación en Fortnite. Y es así como, wow, o sea, ya durante la pandemia Travis Scott hizo un concierto para más de, no sé, 8 millones de personas por un videojuego. O sea, esas son cosas que están pasando actualmente y que la tecnología, de repente nosotros no la manejamos, pero la tenemos que aceptar y agarrarla, porque las nuevas generaciones, todos están pendientes de un teléfono, todos están pendientes de un Instagram, todos están pendientes de diferentes cosas, pero la realidad es que, fíjense, o sea, un beatmaker en mi época no tenía YouTube, en donde hay cientos de millones de tutoriales en todos los idiomas de cómo usar FL Studio, de cómo usar Reason, de cómo usar un MPC, de cómo usar cualquier equipo. Y a la vez, en los últimos 5 años han salido celulares de muy bajo costo, que igual, o sea, considerando de que son una persona que vive en una zona muy de bajos recursos, quizás en algún momento logra comprarse un celular y una aplicación que cuesta $4, $3, puede hacer todo lo que hace el primer equipo que yo tuve en mi vida y que me duré años en poder tenerlo. Ahora cuesta $4 y está en un celular y puedes hacer instrumentales. A la vez plantear nuevas ideas. Por ejemplo, una de las ideas que yo estuve planteando durante esta pandemia con la tecnología fue, yo reuní a 4 de mis raperos favoritos de Venezuela. Reuní a Rottweiler, que cantó con Apolonia en la corte. Reuní a Low T, que fue el ganador de Cultura Lírica. A una chica que se llama África, que es una increíble rapera venezolana que me encanta. Y reuní a un rapero venezolano que se llama Adai África. Adai está en Chile.
África y los otros muchachos están todos aquí en Venezuela en diferentes sitios. ¿Cómo grabábamos en medio de una pandemia? ¿Cómo logramos pasar o sea, porque de repente ellos pueden ir a un estudio y mandarme sus voces y yo armar una canción, porque eso tenemos ya años haciéndolo, por envíos de internet. Pero entonces yo pensé en una solución. Si ninguno tiene un estudio, pero todos tienen el acceso a un teléfono, que graben en notas de voz su voz, me la manden, yo que soy ingeniero de audio la puedo mezclar y balancear y llegarla a un punto límite, y creé este proyecto que sale ahorita en enero que se llama El Fit. En El Fit yo estoy haciendo featuring con diferentes personas que estamos atrapados ahorita en plena pandemia y diferentes partes del mundo, en donde con un celular graban su voz, me mandan en la capela y yo lo monto sobre el instrumental y hacemos un feat con diferentes raperos con lo que tienen en su casa. Entonces les mando un tutorial específico de cómo tienen que colocar el celular, cómo lo van a poner bien para que puedan grabar bien su voz y lleguen en una calidad bastante óptima. Y así tenemos un estudio de grabación bastante casero con los propios elementos que tenemos. Entonces tenemos que buscar esas cosas para resolver primero las barreras que nos está dando el COVID, después superar la barrera de la tecnología, que ahorita, de verdad, si yo hubiese tenido YouTube cuando yo empecé, yo sería Dr. Dre ahorita, en realidad, porque ahí se puede aprender todo. O sea, yo actualmente, yo he estudiado 4 carreras y yo todavía semanalmente veo 8 o 10 tutoriales pagos, en donde en realidad, pagos y gratis y de todo, en donde en realidad aprendo cosas que nunca hubiese aprendido en la universidad. Y lo dice un muchacho en México, en un barrio que logró literalmente mezclar 2 cosas en una. Y mira, así se hace este efecto. Entonces, la tecnología está de nuestro lado. Lo que hay es que saber irla escudriñando y buscando cómo usarla mejor. Ese es como el punto Un donde... pequeñito Mira. comentario. Ok. Por ejemplo, en el breaking, que nosotros batallamos y dependemos de viajar o de ir al evento para poder tener ese acceso, ¿no? Ahora con el breaking, nosotros tuvimos la oportunidad en la pandemia de, por ejemplo, hay chicos de aquí de Brasil que son muy pobres y tienen así, para ellos imposible ir siquiera al barrio al lado porque no tienen condiciones, y ellos tuvieron la oportunidad de batallar con gente en Francia, en Japón, no sé de dónde, porque gracias a la tecnología, gracias a ese momento, surgieron las batallas online y con eso ellos tuvieron acceso y la oportunidad, y claro, con ese acceso, con esa oportunidad, pudieron mejorar su danza, sus técnicas y pudieron crecer con eso, ¿no? Entonces, todo hay su lado positivo. La tecnología, mucha gente, aunque critique, está allí. Tenemos que usarla y tenemos que adaptarnos a ella porque ella va a ser el acceso para todo. Incluso si ese evento que estamos haciendo ahora fuera antes de la pandemia, no sé si tendríamos tanta gente ahí conectada y viéndonos. Eso es algo que tuvimos o sea, empezamos a hacer ahora. Si fuera antes, nadie iba a parar 2 horas del día para estar mirando al Facebook, a un video, un conversatorio entre un montón de gente, eso jamás. Entonces es muy positivo eso, porque ahí estamos cambiando mucho más hoy. Bueno, pues vamos a ir terminando, nos quedan bien poco tiempo y Apolonia y Raquel andan por ahí anunciándonos que ya tenemos que ir cerrando. Qué bueno que se dio esto a pesar del COVID y todas las cosas, ¿verdad? Y a pesar de que no estamos nosotros en Brasil, y tú sí, tú sabes, pues me gustaría, pero que nos conocemos por lo menos de esta manera. Aquí veo mis amigos de Venezuela que los adoro y los quiero con el alma, Effect, y yo que estuvimos en Santo Domingo allí, mi DJ, en la cumbre América Libre en Santo Domingo, ¿eh? que mucho hemos crecido y que mucho hemos madurado todo, mano. Un gusto verte y que estés haciendo esas cosas tan bonitas. Así que, nada, Carolina, we out. Vamos a ver qué es lo que hay con... Bueno, adelante. y con Raquel. Qué gran charla. Bueno, Raquel, te dejamos
No sé si queréis dar un último mensaje ya para finalizar lo que es la charla antes de despedirnos. Carolina. ¿No? ¿Nadie quiere decir Bueno, nada? para mí ha sido de verdad un placer enorme escuchar estas experiencias tan plurales desde tantos países. De verdad que es algo hermosísimo y reafirma que el hip hop es una herramienta súper potente para hacer crecer nuestras comunidades, para mejorar lo que nosotros tenemos en cada una de nuestras sociedades y que bueno, que la invitación sea a seguir trabajando por crear más conciencia a través del hip hop. Raquel. Sí, pues agradeceros a todos. La verdad es que ha sido muy interesante la conversación. Hemos aprendido muchísimo de todos vosotros. Muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia y para así poder entender mejor las realidades de cada uno, ¿no? Y de forma conjunta poder seguir construyendo y mejorar lo que son el trabajo social, el trabajo educativo en nuestros espacios. Creo que eso es muy importante. Explicar pues que esta es la segunda sesión que realizamos, que forma parte de un congreso global que hemos realizado a través de diferentes organizaciones. Nos hemos unido para realizar este congreso. Entonces, dar las gracias a todas estas organizaciones, a Hip Hop Loves, a Larimar Entertainment, a Empowerment Works, Junior Music, Hip Hop Union y OGI, y por supuesto a los miembros de Generation Hip Hop que han formado parte de esta sesión. Esto es un congreso que vamos a hacer durante todo un año y cada mes pues vamos a presentar una sesión con una temática en concreto, ¿no? Y vamos a intentar pues que sea lo más inclusiva posible. Hoy hemos hecho una sesión doble en inglés y en español. La idea es poder incorporar pues a otras lenguas como pueden ser el árabe, como puede ser el portugués, como puede ser el francés, para así poder llegar pues a entender cómo se está trabajando en los diferentes países a nivel global y de qué manera podemos unirnos para mejorar nuestra metodología, nuestro trabajo. Creo que esto es muy importante y también un trabajo muy bonito.